Muy buenas noches, bienvenidos a Coordenadas. ¿Cómo está la economía del país? Estamos a unos días de que comience el último trimestre de este año y es momento de hacer una radiografía y correr la película, cómo estamos y a dónde va la economía. Esta noche nos acompañan aquí en el estudio del financiero Bloomberg para ayudarnos a reflexionar en torno a este tema Lorena Domínguez, economista senior de HSBC. Gracias, Lorena, bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y nuevamente está con nosotros Gabriel Casillas, director general de análisis económico de Grupo Financiero Banorte. Gabriel, como siempre, gracias. Muchas gracias, buenas noches, Enrique, buenas noches, Lorena. Un gusto estar en tu programa. Gracias. Una primera pregunta a propósito de la fecha. Estamos en recuperación ya en este tercer trimestre que está terminando. Tenemos que esperar al cuarto trimestre para ver claramente que los diferentes indicadores de la economía van a crecer. ¿Cuál es tu opinión, Lorena? Mira, Enrique, como bien sabes, yo creo que la economía empezó a recuperarse desde el segundo trimestre. Las cifras del PIB del segundo trimestre fueron más positivas, crecieron 1%. Lo que hemos visto evidentemente es que el sector exportador ha sido el que ha impulsado la economía. La parte interna ha crecido, creció un poco más en el segundo trimestre, pero todavía vemos que el consumo interno, el consumo privado, cierta debilidad, ¿no? Entonces, para la segunda mitad del año lo que esperamos es que haya una recuperación. Y yo creo que es el consenso de los analistas. Nosotros lo que estamos viendo es que el sector exportador podría seguir creciendo y también la parte interna pudiéramos empezar a ver una recuperación. En particular, en la parte consumo interno, lo que hemos visto es que la masa salarial se ha ido recuperando poco a poco, ya que ha habido una generación de empleos importante ya a partir del segundo trimestre. Entonces ya podemos estar viendo a lo mejor una recuperación mayor para el segundo semestre de este año, aunque pensamos que todavía va a ser modesta, ¿no? Yo creo que los consumidores se vieron afectados por el impacto de la reforma fiscal y bueno, este efecto todavía no se termina de desvanecer, la confianza de los consumidores sigue relativamente deprimida, entonces yo creo que iremos viendo esta recuperación, pero gradual, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico de HSBC para el crecimiento del PIB de todo el año? Nosotros traemos un estimado del 2.2% para todo el año. Este estimado implica una recuperación para el segundo semestre del año, pero más gradual de lo que habíamos anticipado previamente, ¿no? Nosotros pensamos que sí este 2.2 pues implica que la economía crecerá alrededor de 3% en la segunda mitad del año y bueno, esto en términos ajustados estacionalmente, un crecimiento promedio de casi 1%, ¿no? Entonces sí implica que la economía se sigue recuperando, pero yo creo que va a ser más lento de lo que habíamos previsto. No es exactamente lo que piensa Banorte, lo que piensa Gabriel Casillas como el responsable de hacer esto en Banorte. Ustedes están más optimistas, Gabriel. ¿Cuáles son las cifras? Pues mira, la imagen general que plantea Lorena, sí estamos de acuerdo en términos, digamos, cualitativos. En términos cuantitativos sí estamos un poco más optimistas. Yo creo que aquí lo clave es, nosotros pensamos que, por ejemplo, en lugar de 1%, trimestre a trimestre anualizado, podemos estar creciendo más alrededor de 1,5% en los últimos 2 trimestres. ¿Qué es lo que nos hace pensar esto? Bueno, como ya lo dijo Lorena, demanda externa muy bien, ¿no? El consumo en el segundo trimestre apenas vio un punto de inflexión. Entonces, el segundo semestre es demanda externa que siga muy fuerte, que también va a estar aderezada por un tipo de cambio ya más depreciado. Eso siempre ayuda, ¿no? Eso yo creo que es importante. Y en la parte de los inversionistas, que la inversión ha sido la gran ausente, no tanto pública como privada, pues 2 cosas. Uno, que ya pasaron el choque fiscal. El choque fiscal, que sí fueron más impuestos para los consumidores y para las empresas, pero también fue un choque fiscal muy fuerte en el cambio de reglas, ¿no? Eliminación de regímenes, todo eso pegó muy fuerte. El inversionista, como alguna vez platicamos, Enrique, estuvo distraído todo el primer semestre del año viendo cuál era el régimen fiscal que tenía que adoptar, en lugar de estar viendo a quién contrataba, a dónde invertía, etcétera. Por poner un ejemplo, a las empresas grandes les pegó muy fuerte haber eliminado el régimen de consolidación, disminuir las prestaciones, la deducibilidad de las prestaciones de sus empleados y muy fuerte también la deducibilidad del esquema de inversión, que antes podían deducirlo
en un año y ahora tienen que esperar el esquema de depreciación 10 años, ¿no? Entonces, esto le pegó muy fuerte a las empresas grandes, pero a las empresas pequeñas les pegó muy fuerte la eliminación del repeco. No me sorprendió en nada que hace algunas semanas el presidente Peña Nieto haya anunciado la flexibilización del régimen de incorporación fiscal, porque realmente yo creo que se dieron cuenta que eso le estaba pegando muy fuerte a la pequeña y mediana empresa, que como ustedes saben son los que más empleos generan. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si una persona física tenía una empresa bajo el régimen de repeco y otra empresa con otro régimen, etcétera, automáticamente ya no podía entrar al régimen de incorporación tan fácilmente, ¿no? Entonces, eso ha provocado muchos problemas en la inversión, y si a eso le montamos la falta de gasto público, que ha sido muy lento desde el año pasado, pues eso ha afectado mucho. Entonces, ¿por qué estamos más optimistas nosotros para la segunda mitad del año? Porque si vemos que todo ese gasto público que ya se desembolsó, que realmente ahora sí está teniendo un efecto en la economía, ¿no? Simplemente las cifras que habíamos visto del primer trimestre, ¿no? Donde el gasto público creció casi 16% en términos reales, de acuerdo a la cifra de Hacienda, y en las cifras de INEGI, que el gasto público solo crecía 3% y la inversión fija bruta pública se cayera casi 9%. Pues esto no lo habíamos visto en el pasado. Este divorcio de cifras que tanto platicamos, pues claramente lo que nos hacen ver es que lo que separó el gasto público el año pasado tanto, que ahora hace evidente el rezago que hay entre lo que se anuncia y se desembolsa a cuando se aplica. Entonces, haciendo un análisis preliminar, nada más para redondear la idea, lo que hemos visto nosotros es que hay un rezago entre 4 y 6 meses, entre que se desembolsa y que realmente se aplica. Entonces, con esta aplicación de gasto público, habiendo los empresarios ya adoptado un régimen fiscal, ya escogieron, ¿no? Entonces, ahora sí podemos ver una segunda mitad mucho más fortalecida por el consumo, que ya tocó punto de inflexión, y por el lado de las empresas que ya van a empezar a invertir. Tienen proyectos, nada más los habían pospuesto por tanta incertidumbre referente al régimen fiscal y al gasto público. La gente usualmente se pregunta, Lorena, ¿cuándo voy a ver en el bolsillo o en mi caja registradora o en mis cuentas, si soy una empresa grande, la recuperación, así sea pequeña? Porque hemos escuchado opiniones de empresarios que dicen, pues ha sido un año malísimo, a pesar de las cifras macroeconómicas y del cambio de tendencia. En tu perspectiva, ¿en qué momento ya podrá más o menos generalizarse esta sensación de que así sea poco, pero la economía ya va remontando? Yo creo que es muy importante que empiece, digamos, ha habido una generación importante de empleos. Y bueno, yo creo que una vez que la gente se siente más confiada, de que siente que va a tener ese empleo más seguro, pues yo creo que empezaremos a ver mayor confianza tanto por parte de los empresarios como por parte de los consumidores, ¿no? Yo creo que el crecimiento del PIB del segundo trimestre, pues pone la pauta de que la economía se empieza a recuperar, ¿no? Yo creo que en la medida en que empecemos a ver pues que esto permea hacia otros sectores, no únicamente digamos que esté concentrado en algunos sectores que están más relacionados al sector exportador, que empecemos a ver que se permea hacia otros sectores, pues entonces yo creo que podemos empezar a percibir mayor confianza tanto por parte de los consumidores como por parte de los empresarios, ¿no? El tema de la confianza del consumidor y del productor es uno de los elementos clave para que se dinamice el consumo privado, el consumo doméstico. Pero también hay un tema un poco extraño, Gabriel, lo comentábamos hace algunos minutos antes de empezar el programa, a propósito de que, por ejemplo, las ventas internas de autos van muy bien, pero las ventas de los autoservicios, donde hay una gran proporción de estas que son abarrotes, perecederos, etcétera, no van tan bien. ¿Cómo entender esa dicotomía? Pues ese es muy interesante. Aquí bien importante, las tiendas que pertenecen a la ANTAD, el número de tiendas que incorporan es importante, pero realmente la cifra de INEGI de ventas al menudeo es una cifra mucho más amplia que toma en cuenta no nada más supermercados y tiendas departamentales, sino muchísimo comercio tradicional. Entonces, yo creo que aquí un punto bien importante ha sido que, pues, al haber esta incertidumbre, ¿no? Muchas de las personas, sobre todo en los deciles más con menos ingresos de la economía, pues han preferido hacer compras de manera más seguida, ¿no? Con tickets bajos, en lugar de ir a un supermercado
no sé, una vez al mes. Y llenar el carrito. Llenar el carrito. Entonces yo creo que eso explica mucho por qué las ventas de ANTAD no han estado tan bien y por qué el consumo, la parte de consumo tradicional ha ido mucho mejor, a pesar de que normalmente es más caro los bienes que uno compra en el comercio tradicional con respecto a la parte de supermercados. Pero aquí clave que sí me gustaría comentar, muy ligado a esto y a lo que comentaba Lorena, es que ha habido dos factores también bien importantes, ¿no? O sea, por un lado es el empleo, que sí, nunca entramos en recesión, estuvimos en una desaceleración y entonces el empleo creció menos, pero siempre estuvo creciendo. Entonces realmente es un tema de confianza en que la gente, pues al sentirse que puede perder su empleo o que no está tan firme, es cuando deja de consumir. En eso totalmente de acuerdo ahí con lo que comentaba Lorena. Pero también está el otro efecto, donde muchas empresas en México son las que dan financiamiento a los proveedores, ¿no? O sea, más bien los proveedores le dan financiamiento a las empresas y de hecho, por ejemplo, la última encuesta del Banco de México, 86% de las empresas que son proveedoras de otra le dan financiamiento. Entonces, en ese sentido, con la falta de pago de gasto público y de pagos pagos atrasados de algunas empresas paraestatales, etcétera, pues esto provocó desde el año pasado que hubiera una falta de liquidez muy fuerte, y esto ha hecho que carteras vencidas de estas empresas, que bueno, es difícil saber cuántas son, pero al menos en la medida que nosotros platicamos con muchas de ellas, nos dicen que se les ha subido la cartera vencida, que no es de circulante. Entonces también eso causa incertidumbre y tampoco invierte. Entonces esa parte, por eso otra vez enfatizando mucho que el gasto público, a pesar de que es un porcentaje bien bajito del Producto Interno Bruto de México, no podemos verlo así. Tiene un efecto, pues no quiero llamarle multiplicador porque no es el efecto que yo quisiera decirle. Tiene una onda de choque mucho más grande que lo otro, ¿no? Yo creo que ese es un punto clave, que si se detona, como ya hemos visto, se detonó el desembolso, ahora se detona la aplicación de gasto público, esto puede generar muchísimo más crecimiento y que volvamos también a ver ya con más certidumbre y con más confianza las personas, en lugar de estar comprando bienes más caros en una miscelánea y yendo una vez a la semana, a lo mejor sí pueden ir ya una vez al mes al supermercado con un ticket más grande. Es un eslabón en la cadena del proceso económico. Y justamente, vamos a tener que hacer una pausa, pero justamente antes de hacerla, quisiera poner sobre la mesa el tema del paquete económico 2015. Gasto público, impuestos, déficit, estos temas que son relevantes para lo que viene el próximo año. Y regresando de la pausa, quisiera que abordáramos justamente este tema, cómo se ve el 2015 en función del paquete que en los próximos días se va a discutir en el Congreso. Estamos en Coordenadas, quédese aquí en el Financiero Bloomberg. En un momento regresamos. Regresamos a Coordenadas y estamos platicando con Lorena Domínguez y con Gabriel Casillas en torno a las perspectivas de la economía mexicana. Dejamos sobre la mesa el tema del paquete económico 2015, que tiene un déficit que algunos ven con un cierto dejo de preocupación, 3% si se ve en el sentido amplio, como requerimientos financieros del sector público. Un gasto público que ya no va a crecer como en este año, particularmente la inversión pública ya no va a crecer como en el 2014. ¿Cuál es tu perspectiva, Gabriel, de este paquete económico? El paquete económico que presentó el Ejecutivo me parece un paquete responsable, porque se está comprometiendo a bajar el déficit como lo había planeado. Esta definición de déficit tradicional de 1,5 a 1%. Creo que eso está muy bien, y sobre todo hay que verlo a la luz de varias cosas, ¿no? Ha habido algunas críticas en cuestión de que parte de una buena parte de la disminución fue por cambio de definición. Y tienen toda la razón en que fue un cambio de definición. Por ejemplo, toda la parte de inversiones de CFE, de Comisión Federal de Electricidad, que son alrededor de 0,2 puntos del PIB, se sacaron de esa definición. Entonces realmente no es una reducción per se, simplemente se extraen de la definición y con eso baja. Ahora, la verdad es que yo al menos en la opinión de Banorte, nosotros estamos tranquilos de eso, porque con la reforma energética, pues realmente ahora CFE es una empresa independiente,
¿no? Que va a competir con otras. Y además, tanto CFE como Pemex se eliminó esta garantía implícita del gobierno federal, ¿no? Suena raro eliminar una garantía implícita, pero más bien ahora se hizo explícito que no va a estar ahí, ¿no? Que ellos tienen que llevar a cabo sus propias finanzas. Yo creo que eso es clave para que realmente esa reducción del déficit se haga de manera adecuada. Entonces, eso por un lado está bien. La otra parte es, también se sacó de la definición de déficit la parte de infraestructura de alto impacto, que esa sí puede generar más crítica todavía, porque podemos pensar, bueno, si no están bien definidos estos proyectos, pues se puede usar esa parte del déficit para lo que quieran. Sin embargo, sí han hecho el gobierno un esfuerzo por ser más transparente, inclusive ahora tienen una página de internet especial para ver cómo van las licitaciones de esos proyectos de alto impacto, como el aeropuerto de la Ciudad de México, algunos trenes. Entonces yo creo que en ese sentido, en la medida en que siga esa transparencia, tampoco es para preocuparse. Ahora, en este tema del déficit, la otra arista que quería tocar es que lograr esa reducción de déficit, a pesar de estos cambios de definición que sobre todo la de CFE hace todo el sentido del mundo para nosotros, es el tema de la producción petrolera, ¿no? Desde el año pasado veíamos que la producción petrolera crecía más que lo que crecían las exportaciones y nos preocupaba porque pensábamos que inclusive en Estados Unidos, que nos demandan mucho nuestro petróleo, a lo mejor ya no necesitaban tanto por lo que está pasando en Eagle Ford, ¿no? Esta producción tan fuerte de Estados Unidos, que ahora Texas produce 3 millones de barriles diarios. Texas produce más que México. Entonces pensamos que era por el lado de la demanda, que no estaban demandando tanto petróleo. Y sin embargo después, al comentarlo con empresas extranjeras, dicen, no, es que ahora parece ser que nos están mandando menos, es un tema de oferta. Entonces, y bueno, todo esto se aclaró hace algunas semanas cuando Pemex saca en su comunicado que uno de lo que estaba pasando es que parte de la producción la estaban de crudo, que viene con agua y otros, con nitrógeno líquido, algunas cosas. Es muy difícil que venga con nitrógeno líquido porque tenía que estar a temperaturas muy bajas. Pero bueno, estaban contabilizando líquidos que no eran petróleo propiamente como si fuera petróleo. Esto para algunos expertos es común por el tema de que es un pozo maduro, que para poder sacar el petróleo se tuvo que inyectar algunos otros líquidos para volver a generar presión. Pero entonces este reconocimiento baja la producción de petróleo de México de una manera significativa. Estamos hablando cerca de 200,000 barriles, poco menos que eso. Y eso implica en la parte fiscal una reducción bien importante del lado del ingreso. Entonces, que aún con esta caída, ¿no? de los ingresos petroleros proyectados para el año que entra, que además está proyectando un precio del petróleo más bajo que el año pasado. Entonces, eso y que aún así se haya podido reducir el déficit, a nosotros nos parece bastante responsable. En concreto no te preocupa, no es un tema que les preocupe. Del lado de HSBC, Lorena, ¿cómo lo ven? ¿Hay algo en el paquete que no les guste? ¿En general lo ven bien? Mira, en general concuerdo con Gabriel, creo que es un paquete responsable. Hubo algunos cambios que ya mencionó Gabriel en definiciones. El balance tradicional, pues el gobierno está planteando disminuirlo de 1.5% el PIB a 1% en el 2015. Y creo que aquí hay que me gustaría agregar que a partir del 2015 el gobierno implementa la regla esta de el gasto corriente estructural, ¿no? En el que el gobierno se compromete a no gastar más del 2% con respecto al gasto corriente aprobado en el año previo, ¿no? Entonces, a partir del 2015 se implementa esta regla estructural que creo que hacia el mediano plazo es muy positivo porque se mejora digamos, la calidad del gasto, ¿no? O esa es la idea de la incorporación de esta regla. Creo que en ese sentido es muy positivo el que ya haya pues que se implemente esta regla hacia el 2015, ¿no? Y bueno, hacia adelante lo que nosotros vemos, como lo comenta Gabriel, es que el gobierno pues está reconociendo que va a tener un menor ingreso por parte del petróleo porque pues hay una menor plataforma de menor producción de petróleo y por otro lado también están proyectando un menor precio del petróleo porque hay oferta principalmente por lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Habrá mucha oferta de petróleo, entonces eso hará que el precio del petróleo baje y entonces, sin embargo, ellos están viendo que, bueno, pueden compensarlo un poco con los ingresos tributarios en base a la reforma fiscal que se implementó este año, ¿no?
Sí, algo. Pero, si me permites nada más agregar, Enrique, a lo que comentaba Lorena de la regla estructural, yo creo que eso es clave, ¿no? En México estamos acostumbrados a que cuando las cosas van muy bien, pues hay mucha recaudación y hay mucho gasto. Claro. Las cosas van mal, baja la recaudación y hay que recortar el gasto. Entonces, peor, porque el gobierno, en lugar de suavizar los ciclos económicos, como plantearían algunos economistas keynesianos, los acentúa. Entonces, esta regla estructural yo creo que es muy importante para que en años donde las cosas no estén bien, se gaste un poco más, y en años donde las cosas estén muy bien, entonces se pueda ahorrar. Exacto. Creo que ese es un punto clave. Claro. Y dos, ya muy breve, el tema de gasto público, el mismo secretario Videgaray exhortó a los gobernadores y secretarios de finanzas de estados y municipios a que ese gasto que ya recibieron, que hagan favor de utilizarlo. Entonces, eso quiere decir que sí ha habido un rezago el que comentábamos. Entonces, mucho de lo que puede pasar en 2015, siendo un año electoral, es que pues, ese gasto que se quedó a lo mejor en la parte intermedia entre la parte de la federación y los estados y municipios, pues probable que haya un poco más de desembolso final, de implementación, sea 2015, a pesar de que el déficit se esté reduciendo. Entonces eso, pues aunque a lo mejor no es la manera más óptima de hacerlo, te puede compensar la reducción del déficit. Tradicionalmente se habla de que en años electorales como que la economía, por alguna razón, durante el periodo de las campañas crece más rápido, cosa que, de acuerdo a los pronósticos, así va a suceder en el primer semestre del 2015. Pero hay otro factor que también puede acelerar el crecimiento, que son las obras que se han anunciado por doquier. CFE nos ha anunciado la construcción de centrales eléctricas, el tendido de gasoductos. SCT nos ha anunciado la construcción de trenes, el México-Querétaro, México-Toluca. En el informe se anunció la extensión del metro en una proporción importante y está el superproyecto del aeropuerto. ¿Ven ustedes, Lorena, algún efecto ya en el 2015 de toda esta serie de obras? Mira, yo lo que pienso es que, como ya lo comentamos, ha habido como un rezago, ¿no?, en la ejecución de este gasto de las obras de infraestructura. Hemos visto que las cifras de cuentas nacionales no reflejan el gasto del gobierno, en particular en la parte capital, en la parte de infraestructura. Entonces yo pienso que este rezago que hemos visto va a empezar a materializarse hacia finales de este año y probablemente lo veamos más vigoroso hacia el 2015. Obviamente estas obras tan importantes como lo son los trenes rápidos, la parte del aeropuerto, eso a lo mejor tome un poco más de tiempo, pero ya vamos a empezar, yo pienso que vamos a empezar a tener algo de este impacto hacia el 2015 y también el rezago que hemos visto este año, ¿no? O sea, yo creo que la parte construcción va a ser uno de los sectores que va a impulsar la economía de manera importante, yo creo que en el 2015. ¿Coincide? ¿Será este factor que fue uno de los que deprimió la economía en 2013 y 2014, el de la construcción? ¿Ya se le da la vuelta, Gabriel? Yo creo que sí. Ya lo estamos viendo en las cifras. Realmente la construcción ya no está cayendo como estaba cayendo. Inclusive hay algunos rubros de la construcción que ya empiezan a tener tasas positivas, pero son en la parte de construcción residencial. En la parte de infraestructura todavía, como comenta Lorena, pues sigue bastante rezagada. Sí. Ahora, para nosotros, las obras grandes, emblemáticas, como el aeropuerto de Ciudad de México, los trenes que tú mencionabas, yo creo que son obras que tardan mucho tiempo en comenzar a generar actividad económica ya en la parte propia de la construcción. Hay que proyectar, hay que hacer una serie de cosas. Entonces, en ese sentido, nosotros no creemos que en 2015 esto vaya a ser una fuente de crecimiento muy importante. Sin embargo, sí hay otras obras de infraestructura, a lo mejor no tan emblemáticas, como algunos puentes, algunas carreteras, algunos pasos a desnivel, que la verdad a veces realmente no se anuncian con tanto bombo y platillo por razones obvias, pero que son bien importantes porque son muchas más y eso también genera mucha actividad económica y esa obra también había estado parada. Entonces nosotros para 2015 creemos que ese va a ser uno de los importantes factores de crecimiento, no tanto a las obras emblemáticas, pero sí esta obra pública importante. Se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que llegáramos a alguna conclusión para transmitirle a nuestra audiencia. ¿Debemos estar optimistas realmente? ¿El final del 2014 y lo que viene el 2015 es para que nos sintamos más tranquilos ya? Pues yo pensaría que sí. Yo sé que ha sido la discusión, los economistas hemos revisado los estimados de crecimiento. El año pasado esperábamos para este año un crecimiento cercano al 4%, ahora estamos, el consenso está en 2.6%. Sin embargo,
Creo que empezamos a ver ya la recuperación en el segundo trimestre de este año. Hacia adelante creo que hay factores que, bueno, ya los hemos comentado aquí, que señalan que la economía va a seguir recuperándose. Por ejemplo, la parte de construcción, yo creo que vemos un punto de inflexión en este sector y tiene un impacto importante hacia otros sectores. También, por otro lado, probablemente vemos que la recuperación en el consumo pues pudiera consolidarse. Ya empezó esta recuperación, pero vemos que la masa salarial empieza a recuperarse. A lo mejor hacia adelante vemos mayor confianza y podamos ver una recuperación mayor. Y bueno, esta ejecución del gasto público pues también tiene que apoyar a la economía hacia finales de este año, ¿no? Entonces, en general, yo estoy pues más positiva para este año, para esta segunda mitad del año que nos falta. Y bueno, ya estamos ya en el tercer trimestre, pero bueno, las cifras todavía no lo reflejan. Pero y hacia el 2015 yo estoy esperando un crecimiento, bueno, HSBC, un crecimiento de 3.8%, y pues que implica que la economía se seguirá creciendo pues a un mejor ritmo, ¿no?, de lo que hemos visto este año. En 10 segundos, Gabriel. Claro que sí. No, optimistas, nosotros muy optimistas para esta segunda mitad del año, ¿no? Definitivamente nosotros sí vemos factible el 2.7%, y para el año que entra realmente el puro efecto de base de muchos componentes de la demanda y de la oferta agregada que estaban pues dormidos van a despertar. Eso puede darnos hasta 2 puntos del PIB el año que entra. Crecer más de 4% el año que entra va a ser muy sencillo. Realmente cuando estemos a mitad del año que entra, yo creo que va a ser como, bueno, sí valió la pena todo este esfuerzo por lograr las reformas, ¿no? Aunque tuvimos que pagar algunos costos como la reforma financiera para lograr altas tasas de crecimiento. Entonces nosotros bastante optimismo segunda mitad del año y claramente para 2015. Muchas gracias, Lorena Domínguez, gracias. Gabriel Casillas. Gracias a usted por su atención aquí en Coordenadas. Lo espero el próximo martes, como siempre, a las 10 de la noche. El próximo lunes a las 10 de la noche. Ya estamos cambiando de día. Muy buenas noches.